Se te escucha, Franz, perfectamente. Bueno, muchas gracias por la retroalimentación. Una vez más, muy buenas noches a todas y todos quienes ya se han conectado para desarrollar una vez más nuestro evento, nuestro ciclo de seminarios virtuales en torno a lo que hace esta fecha y actividad de lo que se llama acá Año Nuevo Andino, Wilcacuti y con todos los otros nombres que se lo conocen, ¿no? Hemos tenido dos noches, bueno, dos presentaciones en la noche anterior, muy interesantes a cargo de Patti anoche y después también Julio con las presentaciones con respecto a Tiwanaku. Siguiendo la misma línea, el día de hoy, esta noche también tenemos otras dos presentaciones de igual manera muy interesantes, estoy seguro. Pues para ello tenemos ya listo, preparado, vamos a decir, Pero a ver, nuestras presentaciones para la fecha de hoy. nos va a sacar en Bueno, media vamos hora. a de inmediato comenzar entonces con el mismo. Ante todo, bueno, en la parte metodológica, pedir una vez más a nuestros amigos, amigas, participantes que en cuanto ingresen, por favor, siempre ir silenciando los micrófonos. Y segundo, también que respecto a las preguntas, pues las podamos hacer si es que realmente amerita en el momento, en el acto. Y si no, pues también ir reservando las preguntas para el final de la presentación. ¿No? También decirles que puede ser una participación de 1 minuto, si es un comentario y si es una pregunta directamente por micrófono o también escrito a través de lo que es el chat del Zoom. Y por otro lado, también reiterar a nuestros expositores que las presentaciones tienen idealmente un tiempo de 30 minutos y hasta 40 minutos excepcionalmente. Pero si la situación amerita, por supuesto que también tenemos toda la consideración para que la presentación continúe desarrollándose. Bien, entonces, dicho todo eso, es el momento de dar inicio a nuestro evento del día de hoy. Repito, se está grabando esta presentación también, bueno, este ciclo, desde el día de ayer, se lo va a hacer hasta el último día de estos eventos. Y bueno, el mismo también va a ser puesto a consideración de ustedes una vez que finalice este ciclo. Bien, antes de dar el nombre de nuestro panelista de la noche, nuestro expositor, vamos a más bien hacer un poquito de preámbulo de su formación, ¿sí? Inicialmente decir que él es licenciado en Turismo Rural por la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Unidad Académica de La Paz, con una especialización en diagnóstico turístico, gestión y administración de emprendimientos turísticos de base comunitaria. Él ejerció funciones en entidades públicas como director de Turismo y Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Huaki en dos periodos, ¿no? Del 2010 al 2015 y también durante la gestión 2022 recientemente. De la misma forma, desarrolló consultorías, por supuesto, en diferentes municipios, Colquencha, vale decir, San Andrés de Machaca, entre otros, como Colchacá también, en el departamento de Potosí. Trabajó como coordinador de proyectos de campo del proyecto Pueblos Mágicos de los Lipes bueno, para la Fundación Codespa durante los años 2016-2018. Fue facilitador de campo, por supuesto, del proyecto de ecoturismo en la ruta del Taquesi durante los años 2019 al 2020, esto junto con la Fundación Codespa. También fue coordinador del proyecto Desarrollo de Alojamientos Rurales Salar de Uyuni en la Fundación o para la Fundación Planeterra durante los años 2017 al 19. Actualmente él es director de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Municipal de Puerto Acosta, un municipio rural ubicado a orillas del lago Titicaca por el norte. De la misma forma, es representante legal, vamos a decir, de la agencia de viajes Travel Together. Está con nosotros Juan Mujica Tola, a quien tengo el gusto de presentar para que nos exponga precisamente el tema denominado el patrimonio cultural como motor del turismo, ¿no? En este evento preparado para la fecha. Juan, muy buenas noches una vez más. Tienes el micrófono, por favor. Adelante. Muy buenas noches de antemano, estimado Franz, de la misma forma también Luz Castillo, de la misma forma también a todos los que están participando en este evento de webinar, ¿no? Denominado Seminario Virtual para el Año Nuevo Andino Amazónico, ¿no? En Tiwanaku. Bueno, un poquito vamos a disertar lo que es el patrimonio cultural como motor del turismo, ¿no? Entonces, para ello vamos a
ver, digamos, por ejemplo, ver un poquito lo que es el tema del turismo versus patrimonio cultural, ¿no? Entonces, a partir de ello, como podemos evidenciar que hoy en día el desplazamiento turístico por motivos culturales no es un fenómeno nuevo, ¿no? Sino que es en los últimos tiempos la demanda de esta actividad se ha extendido a diferentes capas de la sociedad mundial, ¿no? Entonces, podríamos decir de que es un fenómeno de repercusión global, ¿no? De nos dice la exclusividad por parte de las élites eruditas, siendo esta razón por la cual se debe potenciar la actividad turística, ¿no? De la misma forma también se logre promover la valoración del patrimonio cultural, ¿no? Entonces, en base al concepto de turismo cultural, ¿no? Entonces, a partir de ello, también podríamos decir de que el, si digamos en un destino turístico, si tiene, digamos, lo que es el patrimonio cultural, entonces va a ser, digamos, un énfasis para que se desarrolle ese destino turístico, para que sea en la parte del turismo cultural, del turismo comunitario, ¿no? De la misma forma, también podríamos decir, en cualquier iniciativa turística que tome en cuenta que se tome en cuenta los bienes culturales, sea tangibles e intangibles, siempre debe primar, por ejemplo, o pertenecer, ¿no? Sin distinguir a los niveles económicos, ¿no? Y culturales, las cuales, por ejemplo, si bien desarrollamos en un destino turístico una actividad cultural turística, siempre debe ir enfocado a diferentes segmentos de la actividad turística, ¿no? Es como decir, puede ser para estudiantes, puede ser para flujo, o sea, para visitantes de tercera edad, puede ser para jóvenes, ¿no? Entonces, de la misma forma también se debe un poquito trabajar en lo que es el tema de diversificación, ¿no? Entonces, a partir de ello, tiene que estar para el público meta diversificado, ¿no? Para diferentes niveles económicos, de diferentes culturas que pertenecen, digamos, los visitantes, ¿no? Entonces, desde que el turismo es un potente industrial, más que todo a nivel mundial, ¿no? Algunas organizaciones internacionales se han preocupado en conciliar la actividad del patrimonio en relación a lo que es la actividad turística, ¿no? Entre ellos tenemos lo que es la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, ¿no? Quienes han orientado entre los intereses de coordinación entre la política turística y el patrimonio cultural de diferentes países, ¿no? Entonces, a partir de eso, se plantean diferentes políticas en el marco de diferentes regiones, ¿no? Entonces, se trabaja en énfasis en diferentes países, por ejemplo, más que todo entre Ecuador, Perú, ¿no? Y también está ahí como Bolivia, digamos, ¿no? Que tenemos fuerte patrimonio cultural para desarrollar diferentes actividades a través de la actividad turística. Por ejemplo, si entendemos como patrimonio cultural, está las tradiciones, artes, usos, costumbres sociales, rituales, festividades, conocimientos y técnicas ancestrales y tradicionales, ¿no? Lo cual mostramos un poquito desde una perspectiva conceptual, ¿no? Que se basa, digamos, en Thierry Lick, ¿no? En 2011. Y los atractivos históricos, de acuerdo a Gurrea en 1991, es un elemento creado por el mismo hombre, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de un patrimonio cultural prehispánico, ¿no? Que pertenecería a nuestro entorno, de hecho, que ha sido una manifestación cultural por, por los, eh, culturas que se han desarrollado, por ejemplo, en la región del lago, ¿no? Podríamos hablar de la cultura vizcachani, podríamos hablar desde la cultura huancarani, que han desarrollado los montículos, ¿no? Entonces, de la misma forma también a partir de ello van a ser las estatuillas de llama en relación a lo que es el tema de una deidad, ¿no? Y podremos hablar, por ejemplo, el desarrollo de los templos subterráneos entre la cultura chiripa y el fuerte, que es lo que es la cultura tiwanaku, ¿no? Lo que ha desarrollado los templos subterráneos, los pirámides, de la misma forma también la cultura inca, digamos, ¿no? Entonces, en lo cual nos quiere decir, ha sido desarrollado
por la humanidad, digamos, ¿no? Entonces, en la época republicano, colonial, perdón, va a tener otro énfasis también que va a ser desarrollado, por ejemplo, ¿no? Entonces, las iglesias coloniales que hoy en día son desarrolladas a través de unas rutas turísticas, de la misma forma también podríamos hablar en la época republicana, ¿no? Podríamos ver muchas, por ejemplo, en la región del lago, en lo que es Viacha, Huaki, podríamos ver los vestigios que pertenecen a la época de la República, pero ya están las construcciones, ¿no? Que son pueden ser los maestranzas, equipamiento ferroviario, equipamiento minero, ¿no? Entonces, en los cuales, ¿no? Podríamos aprovechar a través de la actividad turística, ¿no? Eso nos quiere decir. De la misma forma también están los intangibles, ¿no? Como puede ser la identidad misma de un pueblo, ¿no? Ahí está muy cerca, por ejemplo, que es Charazani, ¿no? Lo más atractivo es la persona viviente, digamos, ¿no? La vestimenta, de la misma forma también las festividades, las tradiciones, el folclore, los cuales son elementos muy importantes para desarrollar el turismo cultural, aprovechando el patrimonio cultural, sea tangible y intangible, ¿no? Entonces, a partir de eso, se quiere construir, crear, innovar, ¿no? A una visión futura más sostenible, ¿no? De la misma forma también podríamos ver, por ejemplo, me ha antecedido, digamos, a lo que es un poco conceptual. Bueno, lo más fuerte, digamos, lo que más nos interesa en este webinar es la situación actual de la actividad turística en el municipio de Tiwanaku, cómo va, digamos, ¿no? Entonces, habíamos hecho un diagnóstico pequeño, ¿no? Entonces, en los cuales un poco hemos visto que también se tiene un poco en la carencia en la actividad turística como un valor agregado al patrimonio cultural, ¿no? Que es el sitio arqueológico. Si bien, por ejemplo, actualmente el atractivo fuerte, así, de gran categoría, es el patrimonio cultural, es arqueológico, ¿no? Que está el sitio arqueológico de Tiwanaku, ¿no? Donde tú puedes visitar, están el templo subterráneo, está la pirámide de Capana, está el templo de Calasasaya, están los museos de lítico, está el museo cerámico, ¿no? Entonces, hemos visto también de la misma forma, el destino Tiwanaku es de solo de mediodía, ¿no? La visita, pero por lo menos debería de ser un full day, digamos, ¿no? Entonces, se ha visto un poquito también la carencia de que no hay una diversidad de productos turísticos, ¿no? Entonces, ¿no? La falta de innovación de la actividad turística a base de los saberes y conocimientos locales, digamos, ¿no? Entonces, hemos visto también de que hay comunidades, por ejemplo, que aún conservan los saberes, digamos, más que todo en cerámica, ¿no? Entonces también hemos visto la deficiencia en fortalecimiento de capacidades locales por parte de actores locales y externos, digamos, ¿no? Entonces, en lo cual, por ejemplo, si bien hablamos de fortalecimiento en actores locales, deberíamos dividir en dos. Uno es la gestión, ¿no? Donde están las autoridades políticas como gobierno municipal, el mismo CIAC, ¿no? Donde debían enfocar ellos o debían crear las políticas de fortalecimiento a las comunidades, ¿no? Entonces, en cómo innovar la actividad turística a través del turismo comunitario, a través del ecoturismo, ¿no? Y de la misma forma también, por otro lado, se tiene carencia en fortalecimiento estas comunidades, ¿no? Que son los actores locales, pero más de operatividad, ¿no? Como que son los guías de turismo, lo que está el Asogil, Ashoga Tours, ¿no? Y otras asociaciones que van desarrollando las actividades turísticas en este destino, ¿no? Entonces, de la misma forma también habíamos visto que en los últimos años, ¿no? Con la intención de la oferta y de ampliar los productos turísticos más sostenibles, el gobierno municipal de Tiwanaku ha estado impulsando, por ejemplo, a través del Fondo Extremo de Cooperación de Desarrollo, que es el FELCODE y el CEPAT, ¿no? Para llevar acciones que promuevan un turismo más sostenible y vivencial, ¿no? Ahí está, por ejemplo, lo que son el mirador de aves de la comunidad de Humamarca, que está aproximadamente a 8 kilómetros, ¿no? Perdón, entre 15 kilómetros, ¿no? Que está en las cercanías del lago Titicaca, digamos, lo que es un fondo que han captado ellos para priorizar posiblemente para lo que es
la diversificación de productos, ¿no? Pero que está en proceso, no está aún todavía en operatividad. De la misma forma también están desarrollando lo que es el turismo vivencial en Casachuta, ¿no? Entonces, donde ellos están apoyando el tema de capacitación, ¿no? De la misma forma también quieren aprovechar, por ejemplo, lo que es la parte de cerámica, tejidos y otros. De la misma forma también como que he visto en la región está lo que es la red de museos comunitarios de Acapañán, ¿no? Como que está en Huancoyo, ¿no? Entonces como que se tiene un poquito ya identificados lo que son los emprendimientos turísticos, no sean de base comunitaria o sea de base individual, pero un poco lo que se ve es lo que falta la integración, digamos, ¿no? A través de una ruta turística o puede ser circuito turístico, ¿no? Entonces, eso un poco habíamos visto, digamos, como Travel Together, ¿no? Que estamos desarrollando actualmente lo que es los tours nocturnos que a continuación les vamos a presentar, ¿no? Entonces, les quería dar un panorama, cómo es, digamos, Tiwanaku en la actividad turística y cómo está aprovechando el patrimonio fuerte que es el patrimonio cultural, que es el sitio arqueológico de Tiwanaku, ¿no? Si bien, digamos, en el marco de la política de la ley 530, se tiene que tener conservación, resguardar y demás, pero también es como decir, hay varias comunidades que posiblemente, por ejemplo, la ruta del Capaján es un fuerte, digamos, es un patrimonio que se origina desde Colombia, que pasa por Ecuador, Perú, Bolivia, que se extiende hasta las costas de Argentina y demás, pero digamos como que también yo personalmente había visto cuando trabajo con las comunidades, como decir, de manera factible las comunidades no podrían conservar, ¿no? Por falta de interés, es como decir, ¿para qué conservo si no, digamos, no me va a dar nada, si vale el término, digamos, ¿no? Entonces, como que si enfocamos desde un patrimonio turístico, cultural, entonces podemos decir posiblemente ustedes conservan, y a través de ello podemos aprovechar, por ejemplo, la conservación, la difusión, ¿no? A través de la construcción posibles de museos comunitarios en las comunidades, ¿no? Que también puede servir en educación a lo que son las unidades educativas locales o puede ser externos, digamos, ¿no? Desde la ciudad de La Paz o Cochabamba, Santa Cruz, que también ven, digamos, o quieren conocer el patrimonio cultural, ¿no? O los usos y costumbres que va integrado a dentro de estas comunidades, ¿no? A este patrimonio, digamos, ¿no? Entonces, eso les quería mostrar. Bueno, entonces, a partir de aquí, demostramos, digamos, qué estamos haciendo como Travel Together en el destino Tiwanaku, ¿no? Entonces, lo que nosotros habíamos visto en esta parte, como les antecedía, y también soy conocedor de la región, como que hemos visto suelto la parte de lo que son las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones gubernamentales y lo que son, podríamos decir, las empresas turísticas, digamos, ¿no? Y la comunidad. Son como cuatro componentes para desarrollar de manera sostenible dentro de un destino, deberían de coordinar, deberían de trabajar de manera coordinada, digamos, ¿no? Para la parte operativa. Si bien, digamos, los fondos son financiados por entes, ¿no? Puede ser entidades, cooperaciones internacionales o puede ser fuentes del gobierno central, ¿no? ¿Quiénes van a hacer la ejecución? Va a ser los gobiernos locales, en este caso el gobierno municipal de Tiwanaku. Entonces, ¿quiénes van a ser los anfitriones? Va a ser las comunidades, va a ser, en este caso, va a ser las organizaciones que trabajan al entorno de este fuerte, que es el sitio arqueológico de Tiwanaku, ¿no? Entonces, como que hemos visto una deficiencia en el socio organizativo, ¿no? Entonces, ¿quién va a trabajar en esta parte operativa? ¿Quién va a hacer la gestión? ¿Quién va a hacer lo que es la parte de la captación de los fondos, digamos, ¿no? Como que eso hemos visto que tienen falencia hoy en día, digamos. No solo Tiwanaku, sino que varias comunidades que son como destinos emergentes, por ejemplo, como Huaki, como Taraco, como Jesús de Machaca, como otros destinos en la parte de lo que es el Lago Mayor, pues, también, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros trabajamos, por ejemplo, Travel Together se ha fundado en 2018, ¿no?
antes de la pandemia, ¿no? Donde nosotros hicimos un poco el estudio, ¿no? Un poco fortalecer a las comunidades de cómo podrían desarrollar lo que es el tema del turismo comunitario o el turismo de base comunitario, que es muy diferente al turismo rural, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, planteamos un poco, posiblemente, podría decir, una alianza entre público-privado, ¿no? Entonces, a partir de ello desarrollamos esta experiencia que sí ha sido un éxito, que hemos implementado desde el 2020, 21, el 22, no justamente este año, otra vez estamos iniciando a trabajar en este destino, ¿no? Entonces, un poquito quiero presentar quiénes somos, ¿no? Travel Together es una empresa turística en Bolivia que a través de los viajes priorizamos las experiencias para el viajero, ¿no? Que van enfocado su viaje no solo en un viaje tradicional. El viaje tradicional es cuando tú sales desde la ciudad de La Paz o de alguna otra ciudad, ¿no? Cargas tu mochila, compras un pasaje, digamos, o un tour de cualquier empresa, bueno, te vas a Tiwanaku, puede ser Uyuni, puede ser Copacabana, pero dentro de ti está conocer el paisaje, ir a comer, ir a pernoctar, ¿no? Entonces, como que nosotros un poquito nos salimos de ese mar, ¿no? Entonces, nosotros siempre lo llamamos lo que es el tema de en el viaje, sea un poco de aprendizaje y un poco de interacción, ¿no? Entonces es como decir, si soy citadino yo, entonces, ¿qué voy a hacer en mi viaje? Voy a un poquito tal vez aprender algo de los costumbres, por ejemplo, ¿no? En cómo hacer una cerámica tiwanaku, de dónde se recolectan, qué tipo de arcilla se recolecta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué tipo de pintura, no? Entonces, ese es el aprendizaje que el comunario a veces nos enseña. Por ejemplo, en temas de la porquia del Papa, por ejemplo, ¿no? Muchas veces no conocen los de la ciudad, digamos, ¿no? La interacción es la convivencia, ¿no? Entre la comunidad anfitriona donde nosotros vamos a visitar entre el visitante, ¿no? Puede ser sobre la riqueza cultural de las comunidades, a través de la convivencia de saberes locales y ancestrales, digamos, ¿no? Entonces, ese es lo que nosotros queremos cambiar, digamos, al viajero, que no sea un viaje tradicional de show, como es un mercado, como el mercado nacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestros viajes buscan el bienestar social, ambiental, en los destinos turísticos donde se tiene intervención, ¿no? Actualmente nosotros tenemos intervención en las comunidades indígenas más que todo, ¿no? En diferentes destinos como el Salar de Uyuni, el lago Titicaca, la Cordillera Real, de los Andes, valles interandinos y los Yungas, ¿no? Estamos aún por entrar a la Amazonía boliviana, ¿no? Entonces, en todas las comunidades que nosotros trabajamos, siempre es como decir, el emprendimiento comunitario, o sea de base comunitario o individual, es nuestro aliado, es nuestro socio, ¿no? Entonces, nosotros no, por ejemplo, cuando salimos de la ciudad de La Paz, nosotros no llevamos, muchas veces, puede ser tal vez pequeños refrigerios, pero más allá no, ¿no? Entonces, siempre la comunidad para nosotros está cocinando, está guiando, ¿no? Entonces, para ello, yo creo que ahí estamos trabajando en lo que es el bienestar social, ¿no? De la misma forma, también nosotros, por ejemplo, más hacemos una difusión a través de las redes sociales, ¿no? No manejamos mucho material de impresión como trípticos, ¿no? Que ya también están pasando la moda, digamos, a través después de la pandemia, ¿no? De la misma forma también, por ejemplo, nuestros fuertes componentes en la operación turística son promover el turismo cultural a través de las visitas de sitios arqueológicos, ¿no? Ajuares funerales, caminos precolombinos, centros de artesanales, museos comunitarios, y de la misma también como el desarrollo de rutas gastronómicas, ¿no? Por regiones donde el visitante pueda disfrutar, por ejemplo, uno en degustar y un poco también escuchar lo que es la parte de la historia. De la misma forma también son enfocados, por ejemplo, estos viajes en tema cultural, son enfocados a un poco a juegos lúdicos, ¿no? Más que todo para los niños.
De la misma forma también promovemos el turismo sostenible, ¿no? A través de lo que es el agroturismo, ¿no? De la misma forma también, no solo, por ejemplo, cuando el agroturismo, si bien es, digamos, la recolección de algunas plantas, de algunos, por ejemplo, como papa, como por ejemplo habas, de la misma forma también la transformación del chuño y demás, no solo es hacer esa práctica, sino es que también es disfrutar la buena comida, digamos, ¿no? Después, como por ejemplo, si bien nosotros tenemos que desayunar mañana, entonces esta noche o en la tarde hacemos una recolección de la comida, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, también mostramos un poquito cómo van ellos produciendo, por ejemplo, las comunidades, productos ecológicos, digamos, ¿no? Saludables, que ellos no, la mayor parte de las comunidades no se utilizan lo que son los que son los insecticidas, fungicidas y demás, ¿no? Entonces, de la misma forma también, cuando nosotros nos adentramos a las comunidades, el comunario puede vender, por ejemplo, un queso, puede vender tal vez una libra de papita, de chuño, ¿no? Entonces, donde el visitante se compra una comida, o es como si un insumo local más saludable, ¿no? Pues bueno, a su retorno ya pues él degustará, digamos, en su casa. Digamos. De la misma forma también promovemos lo que es el ecoturismo, ¿no? El ecoturismo es una modalidad de turismo ambientalmente responsable, ¿no? Esto estamos trabajando un poco lo que es en la ruta del Taquesi, ¿no? Donde el viajero, si bien tiene que disfrutar, por ejemplo, del avistamiento de la flora, de la fauna, si bien tiene que hacer, por ejemplo, lo que es la parte de disfrutar de los atractivos naturales, también se ofrece un poco lo que es el tema de educación ambiental, ¿no? Donde, por ejemplo, la explicación de diferentes aves que se tienen en la ruta turística, digamos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, es una experiencia que también aquí estamos implementando, por ejemplo, en las rutas de Taquesi, ¿no? Hay diferentes aves, digamos, ¿no? Que se han identificado, donde en cada parada, ¿no? Se tiene señalización, digamos, ¿no? Y ahí empezamos a hablar de diferentes aves de la región, puede ser del cóndor, puede ser de los anairetis, puede ser, por ejemplo, de la fauna de la vizcacha, ¿no? Que va relacionado desde lo que es una cosmovisión andina, ¿no? Es como si la vizcacha siempre vamos a encontrar en los tejidos andinos, ¿no? Entonces, ¿por qué encontrar ahí, no? Entonces, todo eso le explicamos al visitante, ¿no? De la misma forma también un poco vamos mostrando el tema del cómo se debería de respetar al ecosistema, digamos, ¿no? Entonces, de la misma forma también en estos senderos hacemos lo que es el senderismo interpretativo, digamos, ¿no? En toda la ruta que se tiene. Y también un poco hacemos el código de conducta al visitante. Muchas veces, por ejemplo, el turismo en Bolivia, más que todo por el mercado nacional, no es muy ambientalmente visitado, ¿no? Entonces, siempre el visitante va a tirar posiblemente una bolsa, una etiqueta, un botella PET, ¿no? Entonces, como que nosotros un poco mitigamos, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya nosotros tenemos alianzas con las comunidades en la ruta para un poquito que ellos nos den el servicio, ¿no? Entonces, ellos ya no utilizan, pues, ¿no? Botella PET y demás, ¿no? Como que ya ellos están ya también concientizados a través de otros proyectos que han innovado lo que es la actividad en esta ruta, ¿no? Entonces, un poco ahora les vamos a presentar el tour nocturno que nosotros hemos desarrollado. Bueno, esto también ha sido, si bien, por ejemplo, el CIAT ha desarrollado, por ejemplo, lo que es el tema de la apertura del sitio, ¿no? Creo que ha innovado esto de casi más de 3 años, ¿no? Con la finalidad, uno, de seguir captando más fondos, dos, de un poquito también mostrar otro tipo de visita, ¿no? Porque visitar de noche tiene otro enfoque, digamos, como del día, digamos. Puedes apreciar, por ejemplo, las constelaciones, puedes apreciar el mismo paisajístico nocturno, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, nosotros estamos sujetos, ¿no? A cuándo van a abrir. Por ejemplo, ellos tienen una temporada, ¿no? Desde abril hasta noviembre, por ejemplo, ¿no? Entonces,
esas épocas abren, digamos, ¿no? Pues donde, si vale el término, donde no hay nube, ¿no? Entonces nosotros estamos sujetos a eso, también estamos pendientes con los administradores para decir cuándo van a abrir, ¿no? Entonces, al mes abren muchas veces una, a veces puede ser dos, digamos, ¿no? Entonces, cada 15 o al final del mes lo abren, ¿no? Entonces, nosotros hemos aprovechado esta actividad, ¿no? Del CIAT, ¿no? Entonces, donde nosotros mostramos lo que es el tour nocturno, ¿no? Visitamos lo que es la parte del templo de Calasasaya, el templete semesubterráneo, ¿no? De la misma forma está el pirámide, muchas veces no subimos porque un poco no hay mucha iluminación, pero visitamos lo que es el templete semesubterráneo, lo que es el templo de Calasasaya, lo que son los museos, ¿no? Entonces, de la misma forma también, en esta parte podríamos decir, de hecho hay otras empresas que salen, digamos, al destino Tiwanaku, ¿no? Entonces, pero nosotros somos los únicos hasta hoy en día que nos salimos a las 2 de la tarde, ¿no? Desde la ciudad de La Paz, donde aprovechamos las experiencias, ¿no? Turísticas, que es la participación en la elaboración de cerámica, ¿no? Donde que es como un concepto de cultura y economía, donde nosotros tenemos una alianza con un emprendimiento, ¿no? Que está a cabeza del señor Mario Loza, ¿no? Donde les explica al visitante, ¿no? Desde lo que es la parte desde la recolección de la arcilla hasta el terminado y exposición, ¿no? Entonces, de la misma forma también trabajamos en lo que es la parte cómo podemos desarrollar, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los visitantes son partícipes, ¿no? Les enseñan cómo se hace el moldeado, todo eso, ¿no? Más que todo, un poquito ha sido enfocado también en esta parte para los niños, digamos, ¿no? Para los universitarios. De la misma forma, también, después de esa actividad, visitamos a una experiencia, que es la charla sobre la astronomía andina, ¿no? Entonces, ahí también hemos hecho una alianza con este centro astronómico andina Chacana, que está dirigido por el señor astrólogo Manuel de la Torre, ¿no? Entonces, él nos da una característica, los significados, la simbología de las constelaciones del hemisferio sur, desde el punto de vista andina, ¿no? Entonces, ellos, de la misma forma también, algunas veces cuando no hay nube, nos muestran, ellos tienen un equipo de telescopio donde pueden enfocar, por ejemplo, lo que es la parte de las constelaciones. También, por ejemplo, aquí presentamos lo que es el programa, ¿no? A las 2 de la tarde nos salimos, ¿no? Desde la ciudad de La Paz, altura de Avenida Montes. La llegada es a las 11, perdón, a las 15:45, donde participamos de un taller de cerámica a las 16, está dividido entre una hora. A las 17, visita al complejo astronómico Chacana. A las 18 es el refrigerio y café, mates con masitas de Tiwanaku, que también aquí tenemos una alianza con la Shogaturs, que son una organización de mujeres donde ofrecen servicios de alimentación. A las 19 hacemos el guiado al sitio arqueológico. De la misma forma también aquí tenemos aliados, trabajamos con la Asociación de Guías de Turismo de Tiwanaku, con el Asogil, ¿no? Entonces no llevamos otro guía de la ciudad de La Paz. Sí, nosotros, parte de la empresa, vamos como coordinadores. Tipo 20 y 30 nos tornamos a la ciudad de La Paz, ¿no? Y aquí estamos llegando entre las 10 de la noche, 11 de la noche, les dejamos en la parte de lo que es la Plaza de San Francisco, ¿no? Entonces, eso es el programa, ¿no? Que presentamos un poquito innovando en este destino turístico. Los precios sí van variando, por ejemplo, para la nacional son 150, para el extranjero son de 200 bolivianos, y el costo para estudiantes de colegio son 145, ¿no? Entonces, las formas de pago también ahí lo tenemos. Eh, bueno, pues eso sería, digamos, un poco lo que estamos innovando en este destino con la finalidad de, de diversificar, yo diría, el producto, ¿no? Y también de ser diferentes, digamos, ¿no? A los demás empresas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por su atención. Falta pocos días para presentar. No hay material.
Muchas gracias, No sé muchas si tienen alguna gracias. consulta. Muchas gracias, estimado Juan. Una vez más, tal vez a quienes están con sus micrófonos habilitados, pedirles tener cuidado con el mismo. Y bueno, ya volviendo a la presentación de Juan, realmente cada vez que escuchamos una presentación de estas características, seguimos descubriendo más elementos, ¿no? Más innovaciones al mismo tiempo que se están dando en nuestras comunidades, vale decir, en los diferentes contextos que hacen al Estado plurinacional y en los diferentes pisos ecológicos. Vale decir también que Tiwanaku, desde la experiencia de Juan, es una experiencia en el altiplano, que parte del altiplano y que se está empezando también a irradiar en otras partes, en otros pisos ecológicos, como lo ha dicho, en los yungas y también que les queda como reto bajar al llano. Bueno, de todo lo que ha comentado Juan, antes de dar paso tal vez a los participantes, hay algo que Juan ha destacado y es el hecho de que actualmente, después de la pandemia, pues creo que también han empezado a innovarse los servicios turísticos. También al mismo tiempo se ha presentado el reto de diversificar los servicios, ¿no? Si antes un servicio turístico consistía en hacer un recorrido por una ruta tradicional, un sector o un espacio tradicional, pues ahora hay que buscar otros lugares, otras experiencias, como esto de hacer un turismo nocturno en Tiwanaku, aunque sea por esas fechas que está mencionando, de abril a noviembre, pero ya es una innovación. También es otra innovación de todo lo que acaba de decir Juan, el hecho de dar énfasis al turismo vivencial, al turismo cultural, ¿no? Al hecho también de que las empresas de turismo, agencias empiezan también a mirar con otra perspectiva el hecho de interactuar, por ejemplo, con las comunidades. Juan, por lo menos en su presentación, ha mencionado a alrededor de 4 a 5 aliados estratégicos locales con quienes ellos interactúan, ¿no? Y en algún momento decíamos nosotros cuando también hacíamos trabajos parecidos, que esa creo que tiene que ser una de las perspectivas para el trabajo y el desarrollo del turismo comunitario como una nueva perspectiva, aunque el concepto como tal no está reconocido legalmente, pero parece ser una buena oportunidad, considerando que puede dar la oportunidad al mismo tiempo de generar nuevas oportunidades, también da oportunidad a otros espacios, principalmente de organizaciones locales de las diferentes comunidades. Bien, simplemente eso por el momento. Hay algunos aspectos más que voy a seguir mencionando, pero me agradó mucho escuchar a Juan con esta propuesta innovadora de hacer turismo en estos tiempos después de la pandemia, vale decir. Tenemos una manito levantada. Por supuesto, Luz, adelante antes de que también por ahí alguien más desee participar. Adelante, Luz. Muy buenas noches. Muchas gracias, Juan. Nos has hecho ver una dinámica importante en Tiahuanaco. Has mencionado dos fondos, dos cooperaciones, uno que es FELCODE, Fondo Extremeño de Cooperación para el Desarrollo, y CEPAD. Estoy viendo la página, ellos han trabajado alguna señalética y algunos otros aportes más. No sé cómo tú evalúas este trabajo que están haciendo estas cooperaciones. Y te pregunto porque cuando voy no veo unos resultados concretos, ¿no? Pero de pronto no estoy mirando bien. Eso quisiera que me aclares si conoces algún dato sobre algún avance, un aporte, un resultado que hayan tenido estas dos cooperaciones, FELCODE y CEPAD. Muchas gracias, Juan. Mil felicidades. Muchas gracias, Luz. A ver, respondiendo al tema, bueno, yo pues el 2022 estaba por la región trabajando, sí, en el municipio de Huaqui, como que también teníamos un poco de interacción. Si bien, por ejemplo, hoy en día Tiwanaku tiene un fuerte que es el sitio arqueológico, también es un punto estratégico para otros pequeños municipios que van trabajando en la actividad turística. ¿No? Yo diría que es un punto de distribución, ¿no? Entonces, ahí cerca está lo que es el Taraco, está ahí cerca que es Huaki, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ello, por ejemplo, en los resultados, podríamos decir, hace un momento mencionaba la alianza público-privado, donde que se aplican, por ejemplo, entre los países en Costa Rica, he visto entre Ecuador y también un poco lo que es en parte de Perú, ¿no? Y muchas veces
si una cooperación, digamos, viene, digamos, con un enfoque de la actividad turística para apoyar, muchas veces nos olvidamos lo que es la parte de la gestión municipal, lo que es la parte del socio organizativo de las comunidades, que son las autoridades originarias. De la misma forma también lo que es la parte operativa. Aquí se tendría que trabajar como en 4 componentes, por ejemplo, ¿no? De la misma forma están ahí 2, lo que son los niveles de gobierno central, departamental. Muchas veces a ellos no se les enfoca o no se les informa. Entonces, ¿cómo se podría trabajar en temas de sostenibilidad? Bueno, muchas cooperaciones vienen, claro, tienen un componente, un directriz donde ellos tienen que desarrollar ciertos componentes, ¿no? Muchas veces de estos resultados no son seguidas, no se hacen el seguimiento, ¿no? Entonces, si bien, por ejemplo, hasta que tengan los fondos, posiblemente a esa comunidad la actividad turística pueda ser magnífico, digamos. Los resultados nos podrían posible mostrar del 10, un 10, digamos, ¿no? Del 100, un 100. Pero a medida que cooperación va dejando de lado, solito, digamos, a las comunidades, ahora encamine, hermanos, sigan adelante, ¿no? Como que ahí un poco va a haber un desfase, digamos, ¿no? Entonces, una rotura. Pero si, digamos, estas cooperaciones trabajaran, no específicamente Tiwanaku, sino en cualquier lugar de destino emergente o en cualquier lugar del país, ¿no? Entonces debía de trabajar en varios componentes, ¿no? Lo que es la parte lo que es la parte de la gobernanza, que están ahí los 3 niveles de gobierno. Está el gobierno municipal, el local, que está el gobierno departamental, que está el gobierno nacional, ¿no? Entonces, por otra parte, también trabajar en el socio organizativo, estamos muy flacos en Bolivia, ¿no? Lo que están las autoridades locales, ¿no? Las comunidades anfitrionas. De la misma forma también están lo que son los que van a hacer la parte operativa, que es las agencias de viaje o empresas turísticas, ¿no? Entonces, de la misma forma, enfocar. Yo diría, tal vez trabajar en dos diferentes donde alguien interviene, trabajar un plan estratégico de comercialización o un plan estratégico de operatividad, ¿no? Entonces, yo creo que a partir de ello posiblemente podríamos tener buenos resultados. Ahora, más puntual a lo que me preguntabas, Felcode así ha estado trabajando, creo que hace más de 4 años, lo que ha desarrollado ha sido lo que son los miradores de aves a través en cooperación con la Asociación Armonía, ¿no? Que la Asociación Armonía está enfocado más en el trabajo de desarrollar una información de diferentes aves, de diferentes regiones, puede ser de valles interandinos, puede ser de la región del lago, digamos, ¿no? Entonces ellos han trabajado en eso, donde también creo que les han capacitado a las comunidades, ¿no? Cómo explicar, por ejemplo, de diferentes aves posibles endémicos que existen en la región, ¿no? Entonces ellos han apoyado eso. De la misma forma también he visto que han apoyado en la comunidad de Casachuta implementar lo que es el tema de turismo vivencial aprovechando una hacienda, digamos, ¿no? Como que ahí un poco han restaurado, y de la misma forma también creo que están en etapa de socio organizativo. Pero hay que ver a partir de ahora cómo van a manejar, quién se va a hacer cargo, quién va a orientar, porque las comunidades aún todavía no van a ser sostenibles, ¿no? Posiblemente dentro de unos 10 años, si se maneja bien, ahí ya tendría que apoyar directamente lo que es el gobierno local, ¿no? Apoyando en la promoción, difusión, en la parte operativa, haciendo alianzas estratégicas con las agencias de viajes que también que tienen ese enfoque social, económico, ¿no? Muchas veces las agencias son más un poco mercantilistas. Es como decir, yo llevo comida desde la ciudad de La Paz, yo hago mi sándwich, yo llevo comida, digamos, como el Salar de Uyuni, por ejemplo. Desde el Salar ellos ya pues, llevan todo. También un poco es con fines de ganar un poquito también el dinero, digamos, o tener un ingreso económico más fuerte para la sostenibilidad de las empresas operadoras, ¿no? No sé si le he respondido a la pregunta. Muchas gracias, Juan. Bien, tal vez alguna otra consulta, alguna pregunta, algún comentario, alguien que le ha inspirado la presentación que ha realizado Juan. Tenemos varios participantes, tenemos unos cuantos minutitos más todavía antes de pasar a la siguiente presentación.
Definitivamente el tema cultural, el tema del turismo vivencial se están convirtiendo en una gran oportunidad y creo que también en esa línea muchas empresas, muchas también iniciativas propias de algunos municipios en esta época de lo que viene a ser el 21 de junio, Wilcacuti, Marataca, etcétera, etcétera, también van a hacer muchas actividades de full day, como dirían nuestros turismólogos y turismólogas, ¿no? Una actividad de un día en el que, bueno, van a ofrecer paquetes turísticos a la gente que desee salir también al área rural. Entonces, se está convirtiendo en una interesante oportunidad que por supuesto también en algunos casos, algunas autoridades municipales no lo están entendiendo en su real, digamos, dimensión, por la oportunidad que se puede convertir eso también, o por lo que puede representar para las poblaciones de estos municipios. Tal vez alguien más, alguna opinión, alguna pregunta, alguna consulta, algo que les haya inspirado también la presentación de Juan. Bien, si no hay más, entonces agradecemos muchísimo una vez más a Juan por esta presentación. Seguiremos entonces en esta misma línea. Por supuesto, algún momento experimentando lo de Tiwanaku. Personalmente no lo he hecho hasta el momento, pero llama la atención el tema de hacer un recorrido nocturno y hay que esperar y estar dentro del plazo del tiempo que estás indicando también. Muchas gracias, Juan, entonces, por tu presentación. Está apagado tu micrófono. No, de antemano, muchas gracias a ustedes y también les invito posibles, los que están presentes pueden hacer la reserva también, ¿no? Creo que habían que algunos iban a visitar posiblemente el 21 de junio, o puede ser también otro día, digamos, ¿no? De la misma forma también hacemos la ruta de este tipo en el full day, es decir, en el día, ¿no? Entonces, bueno, pues me pueden escribir, creo que también estoy en el grupo y muchas gracias. Bueno, pues buena suerte y seguiremos aportando, digamos, con granitos de arena por el bien del patrimonio cultural y el turismo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias otra vez. Ahí estaba la presentación entonces y la despedida de nuestro compañero Juan Mujica. Bien, siguiendo la línea de esta presentación para el día de hoy, tenemos una segunda presentación, vamos a decir, en base a lo que es la temática propuesta en este ciclo de seminarios. Estamos en 18 de junio. Hoy tenemos un tema muy interesante. Empiezo leyéndoles el título del mismo. Dice 21 de junio, Wilcacuti. ¿Cómo se originó el solsticio de invierno? ¿No? Ahora nos van a hablar desde la Universidad Técnica de Oruro, desde la UTO precisamente, ¿no? Vamos a hablar de sus logros y su planificación 2023 también. Pues antes de dar el nombre de nuestro siguiente expositor, voy a hacer una breve semblanza de su recorrido para que también podamos tener un poco de claridad acerca de quién es la persona que nos va a acompañar en los siguientes minutos, pese a que también lo tenemos anotado. Bien, él vamos a decir que es profesional, por supuesto, es profesor de Estado, vamos a decir, normal, de la normal Simón Bolívar de La Paz. Por supuesto, es abogado también él. Luego, tiene un posgrado también en educación superior con el convenio CEPES con una universidad de La Habana. Por supuesto, ha desempeñado varios cargos, es fundador y exdirector del Centro Integrado de Adultos, Hijos del Sol. Esta es una entidad estatal del año 1991. Es docente de la Facultad de Derecho, de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, por supuesto. Eh, Entre las carreras en las que ha estado es comunicación, antropología, derecho, entre otras. También es investigador, fue investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, también director del Departamento de Extensión Universitaria del año 98, entre otros cargos de importancia. Por supuesto, ha sido docente también, invitado por la UNESCO inclusive, desde el desempeño que ha ido teniendo a lo largo de su vida profesional. Entre otros cargos, vamos a destacar también que ha sido director distrital de Educación Urbana de Oruro del año 2004, coordinador general del Programa Especial de Licenciatura en Pedagogía para Profesores, dependiente de la UTO, entre otros. Nos pasaríamos un poco más de tiempo leyendo más de su experiencia,
pero vamos a tratar de enfocarnos en las últimas actividades que ha ido realizando a nivel de publicaciones. Por ejemplo, él ha desarrollado la dinámica de clases en en la insurrección del 10 de febrero de 1781, esta edición de 1990. También escribió acerca de la Virgen del Socavón y su carnaval del año 1994. También realizó apuntes del Carnaval Sagrado de Oruro el año 2003 y un poco más recientemente incluso otra publicación entre varias, reitero, entre varias dedicadas a la cultura. Vamos a hablar de los pututus, ¿no? Y huipalas en la revolución del 10 de febrero de 1781, una revisión histórica impecable realizada el año 2013, vamos a decir. Y entre otros numerosos artículos que también ha desarrollado, ha trabajado y que ha publicado en la prensa nacional y entre otras revistas especializadas en nuestro país, así como también en el exterior. Algunos reconocimientos más recientes, rápidamente decir que ha sido merecedor a la medalla Escudo de Oruro, otorgada por la prefectura bueno, entonces denominada Prefectura de Oruro del año 2000, también con decoraciones, esta medalla denominada René Zabaleta Mercado, por sus servicios especiales en la temática de educación y cultura, ¿no? Otorgada por el gobierno municipal de Oruro del año 2001. También otra condecoración incluso al mérito cultural y turístico por el Ministerio de Educación y Cultura del año 2006. Otra condecoración también con una medalla del Bicentenario por el programa Pueblo y Arte del año 2010, entre otras medallas más que ha ido obteniendo, como la de José Santos Vargas a la investigación del 2014, y la última anotada, bueno, que conocemos porque probablemente hay más recientes inclusive, estas plaquetas y testimonios de reconocimiento de parte de entidades públicas y privadas de nuestro departamento de Oruro, vale decir, también a nivel del país. Entonces, estamos hablando de una personalidad que ha ido haciendo su vida, su trabajo de manera paulatina. Entonces, tengo el honor y el gusto de presentarles esta noche al señor Antonio Rebollo Fernández, a quien tenemos el gusto de recibirlo y también decirle que como patrimonio, Sociedad Patrimonio.voz, Infotour y Travel Together, tenemos el grato honor de compartir con usted y también de recibirlo y de decirle buenas noches una vez más, estimado Antonio Rebollo. Es de usted los micrófonos. Adelante, por favor. Su micrófono está apagado. Creo que tenemos alguna dificultad, no se escucha el audio. Hola, hola. Ahora sí, adelante por favor y le rogamos encender su pantallita si fuera tan amable. Muchas gracias. Otra vez se fue el audio. Adelante, por favor. Eh, ¿Se Ahora sí escucha lo se que le estoy escucha. hablando? Ahora sí se le ¿Sí? escucha muy bien. Bueno, yo quiero empezar esta conversación, aunque nada, por el tema de la chacana, que es lo que conversamos con la licenciada Luz Castillo Bacano, y que es el tema que empezamos ahora esta noche para poder hablar. Que también quisiera que pongan las diapositivas con el tema de la cosmovisión andina, por favor. Empezamos con la cosmovisión andina. Sí, Y ahí vamos enseguida a ver. ponemos. Hola, hola. La cosmovisión andina, por favor. Sí, enseguida ponemos, por favor, un minutito.
Mientras Luz busca la presentación, decirles rápidamente a todos nuestros asistentes, tomar mucha nota de lo que va a contarnos también, presentarnos nuestro invitado especial, don Antonio Rebollo, puesto que él es muy famoso en nuestro país, por supuesto en el departamento de Oruro tiene muchos reconocimientos, las medallas testimonian también, hablan de su recorrido. Entonces va a ser un gusto realmente escucharlo y también, por supuesto, registrar. Estamos grabando este video, esta presentación y lo vamos a tener siempre disponible igual para futuras consultas, inclusive para tener el testimonio de esta presentación. Si ya estamos listos, estimada Luz, por favor, ¿me avisas? Bien, ahora sí. Adelante, don Antonio, por favor. Su micrófono hay que habilitarlo otra vez. Hay que habilitar su micrófono, don Antonio. Ahora sí. Hola, hola. Ahora sí se le escucha. Bueno, Adelante, por favor. Sí. en este tema de la cosmovisión andina, gran parte de los estudios saben, conocen este tema de la cosmovisión andina, ¿no? El tema de lo que los pueblos del Ande, empezando desde el Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile, norte de Argentina, no saben lo que es cosmovisión andina, es decir, todo lo que está en los Andes, o sea, todo lo que está en los Andes, ¿no? Estas corridas son absolutamente importantes, no para saber cosmovisión andina, no solamente el tema de Bolivia, sino toda esta parte geográfica, geológica de la cordillera andina. Entonces, vemos en este periodo, justamente, en este periodo invernal, estamos cerca del Vilcapugui, empieza el 3 de mayo. Es el tema de Bon. Empieza el 3 de mayo. ¿Qué es el 3 de mayo? Vamos a ver aquí en su siguiente lámina, por favor. Dice las estrellas del firmamento, ¿no? Como símbolo para la organización y establecimiento de la sociedad andina. Ahí tenemos la chacana. Es lo que llaman la Cruz del Sur. ¿Por qué me llamo el tema de la Cruz del Sur, el tema de la chacana? Quiero hacer una introducción. De hace unos 12 años atrás, fui invitado para poder participar del tema de de la Cruz Catala en Valle Hermoso, en Cochabamba. En este recinto de los jesuitas, justamente frente a Valle Hermoso, no hay un canchón gigante, hay una iglesia. Entonces, se ha podido observar que durante todo el 20 de la noche, el 2 de la noche, 2 de mayo de la noche, amanecen, vienen grupos, ¿no? De diferentes comunidades, ¿no? Y obviamente son quechuas. Entonces, la familia se reúne en torno a miniaturismos, velas, ¿no? Que ponen en el suelo, de acuerdo al número de familias que existen, y empiezan a construir chicha, obviamente, chicha, ¿no? Y a son de tonadas musicales. Estas tonadas musicales son insinuantes, picarescas de parte de las mujeres hacia los varones. Entonces, van bailando, acompañados de guitarra, acompañados de acordeón, etcétera, de manera de que solamente se escucha ahí hablar quechua, 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 quechua. Raros son los que están hablando en castellano, todos quechua. Entonces amanecen, y ahí trae bosta. Bosta sea el tema de elementos animales, ¿no? Y eso queman la bosta durante toda la noche, hasta el amanecer. Y al día siguiente, estas mismas familias van hacia el ahí, crucificado, ¿no? Jesucristo, que está justamente en la parte externa de la iglesia. Y bueno, y ahí muchos comunarios llevan, ¿no?, productos de gran tamaño. Entonces, por su gran tamaño, tomates, zanahorias, cebollas, etcétera, todos los productos agrícolas en agradecimiento a la porción dada, no por Santa Cruz Catala, Señor de la Cruz.
Pero algo que me llamó poderosamente la atención fue lo siguiente. De hecho, resulta de que hay muchas parejas que tienen muchos hijos. Entonces van, envuelven a la mazorca de maíz, a especie de bebé, y dejan a los pies del Señor crucificado. Y algunas parejas que no tienen familia, que no tienen poder, no pueden tener hijos, van, se recogen ese envuelto, esa envoltura, el futuro bebé. Entonces, hay una fe terrible. Los que no quieren tener hijos y los que quieren tener hijos. Y esto empieza con el tema de la 3 de mayo, Fiesta de la Cruz Atala. ¿No? Y esto me llamó poderosamente la atención. El tema de la chicana dice que la chacana. ¿No? Entonces, la chacana vemos de que la explicación es la siguiente: hay 4 estrellas que están activamente en este momento, ¿no? Uno que están hacia arriba y otros que están hacia abajo. Los de arriba son Alaxaya y los de abajo son el Mancapacha, Manca o Urin Saya, los de abajo. ¿No? Y esta organización de la sociedad andina, ¿no? Ahí vamos a ver el subsiguiente, por favor, dice la chacana dentro de la Capañán. ¿Qué significa el tema del Capañán? El Capañán significa, ¿no? Este tema de las estrellas, la constelación, ¿no? Que está justamente pasando la Vía Láctea, llamado la Vía Láctea, y en el medio de la Vía Láctea de miles de estrellas que existen, las que más sobresalen, resaltan, brillan con mayor intensidad, justamente son estas 4 estrellas. En Aymara, Naya, Puma, Chihuahua y Jupa. 2 de arriba y 2 de abajo. Y bueno, en términos ya de caso astronómico, técnico, científico, es alfa, beta, gamma y delta. Son las 4 estrellas que están absolutamente en el firmamento. ¿Qué es lo que tiene que ver con el tema del 3 de mayo, señor Veracruz Atala? Y también asistí a Pocoata en un 3 de mayo, ¿no? Pocoata para ver el tema del tinco, allí en las comunidades, ¿no? He podido observar, decir que estoy hablando 4 años de sí, hace poco. Y bueno, el tema de Santa Veracruz, el tema de la chacana está presente, el tema del tinco, ¿no? ¿Cómo se preparan los jóvenes para poder pasar? Y el tema del encuentro entre opuestos, pero se complementa. Es una especie de entre opuestos, pero al final, ¿qué están buscando en este tipo de encuentro? Es el equilibrio. Buscar el equilibrio nuevamente. Y para volver a empezar. Entonces, es el tema de la chacana que está justamente en Japón, la Vía Láctea. ¿No es cierto? La Vía Láctea. Bueno, entonces, para muchos creyentes, que piensan de que los difuntos no van, las almas en este caso, van parte de la Vía Láctea. Esa es la creencia que existe en algunas comunidades. Bueno, ahí tenemos el tema en concreto, del tema de la cosmovisión. Eh, ¿Cómo ven los bolivianos el tema de la cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? En la cultura andina, Uru, Aymara, Quechua. ¿Qué es los Uru? Nosotros, Oreis, la cultura Uru, Buquinas, Capillos, Muratos, Uslas, etcétera, que son ahora actualmente como Chipayas. Los Aymara, todo el mundo Aymara, ¿no? El departamento de La Paz, terminan pasando por Uru, terminan norte eh, terminan en Chicha, ¿no? Y los quechuas, están en los valles indolandinos, ¿no? Los quechuas, ¿no? Bueno, entonces tenemos 3 en la cosmovisión andina. El Alajpacha, que es el espacio sideral, ¿no? Luna, sol, estrellas, granizo. Es el tema aquí presente. Personas, ¿no? ¿No? La fauna, animal, vegetal, o sea, las plantas, animales, etcétera, etcétera. Aquí hay pacha. Pero también tenemos el Ucupacha que está aquí abajo en el suelo, dentro, aquí adentro. El Ucupacha, el mundo de los mineros, el mundo del tío, el mundo de Wari, que está aquí abajo. Este es el tema del Mancapacha, ¿no? Entonces, ahí tenemos el tema de lo que significa el tema de la cosmovisión. Y desde el punto de vista filosófico, ya un tanto, digamos, modernizada, podemos ver la concepción filosófica, ¿no? O sea, el tema de la sacana, la cruz andina, la parte del tiempo, el espacio, la energía y la materia. ¿Y por qué estamos hablando del tema de esto? Lo que llama fundamentalmente el tema del tiempo, porque ahora estamos hablando de 5.531 años que había pasado del tema de Vilcacuti, ¿no? El tiempo. Que significa que habían tenido 5 soles, ¿no? 5 soles, o 4, son 4 soles, ¿no? Pues Pacha Cuti. Cada Pacha Cuti significaría 1.000 años, más o menos, ¿no? ¿Y para qué? La energía.
en donde se hacen el tema de los de la recibimiento del Tata Inti, eh, Tata Vilca, ¿no? Es para recibir energía. No, la energía es absolutamente importante, definitivamente para las personas, para todos, para recuperar la salud, etcétera, etcétera. El tema de la energía es vital. Y tenemos el espacio, la materia, etcétera. Ahí tenemos el símbolo de la mitología andina. ¿Cuál es el símbolo de la mitología andina? El tema, el Tata Inti, Tatavilca, ¿no? Inti en quechua, Vilca en Aymara, ¿no? Que son las máximas deidades que tenemos. Y esto es el tema de la masculinidad. Tiene un carácter masculino. Y eso es representado por el hombre, varón. Y el otro lado es Mamapaxi, Mamapaya, etcétera, que es el tema de la luna, ¿no? Y o sea, la mujer, ¿no? Representada por la mujer. Entonces, nosotros somos los herederos de el sol y la luna. Entonces, este encuentro entre varón y mujer, este tinco simbólico, origina nueva vida, ¿no? Entonces, no es para destruirse, sino más al contrario, es para poder reproducirse. Es el tema de la tinco. ¿Y dónde fue esto fundamentalmente? Hay que hablar de Tiwanaku. Guste o no guste, Tiwanaku ha sido la primera gran civilización que hemos tenido, es la gran cultura. Tiwanaku justamente abarcativo, y ese periodo del palacio, Tiwanaku va a tener varias fases: fase aldeana, fase urbana, fase imperial y fase decadente, ¿no? El fase imperial no abarcó todo lo que siglos después no hizo Perú, pues hizo los incas, ¿no? El gran Tahuantinsuyo. Pero antes que eso existía el famoso Fusisuyo, ojo, ojo. Siglos antes hubo el Fusisuyo, que luego cuando ya hubo Tiwanaku en el periodo decadente, fue consumida, ¿no? Por los quichuas, por los incas, ¿no? Y formó el Tahuantinsuyo con su capital Cusco, pero fue siglos posteriores. Oh, eso es un tema que hay que... Por tanto, Tiwanaku es la madre de todas las culturas, ¿no? Ahí vemos como tema que en el mapa, vamos a ver cada abarcativo, de todo lo que significado Tiwanaku en ese periodo, ¿no? Bien. Ahora, vamos a ver el tema de los centros ceremoniales. Los centros ceremoniales donde mayormente, o sea, iban los peregrinos llevando sus elementos para poder, sus peticiones, sus rogativas, etcétera, llevando sus misterios, como se llamaron los platos, etcétera, hacia los centros tutelares que existían, ¿no? El caso de Oruro, por ejemplo, es el tema de la cesanía sagrada de los Urus. Esa cesanía sagrada de los Urus no significa, empezando con el Cerro Guaraguara, ¿no? Actualmente Santa Bárbara, tenemos el Cóndor, Plaza Cóndor, no Cultura y Maipu, no está mucho más arriba del zoológico. Luego vamos a ver al frente el eh, Tata Joyo, actualmente es San Felipe, y bueno, tenemos Huacayusta, tenemos Cerro Jarancán, Cerro Lagarto, finalmente a la parte norte, a la entrada de la Plaza Oruro, tenemos a San Joyo, Cerro San Pedro. Esta es la ciudadanía sagrada de los Urus. Y al medio tenemos el Cerro Pie de Gallo, San Miguel, ¿no? Que este San Miguel ha competido de igual, ¿no? Con el Cerro Rico de Potosí en este periodo colonial. Por eso vienen los españoles, no se están yendo a Chile, Almagro y compañía, que vienen por este lado. Aldana, Medrano, etcétera, etcétera, van a venir a traer justamente por el tema del Cerro San Miguel, ¿no? Donde está actualmente el santuario de Socavón, ¿no? Ese es el cerro, no, esa es el Planada, siempre ha sido un sitio de peregrinación de ese tipo, sin memorias, no solamente el tema de carnaval, no. Y en ese periodo llegaban idolillos, ¿no? Miniaturismo, hecha con greda, hecha con quinoa, con otros elementos, etcétera, otorgando una especie de banquetes a deidades tutelares, es decir, a los cerros, Malpe, Achatilas. El segundo, Tiwanaku. Todos sabemos qué pasó en el tema de Tiwanaku. Vamos a ver ahí la recepción del año nuevo Aymara nuevamente de Tiwanaku. Fue excelencia, ¿no? En la capital del mundo imperial andina. Copacabana, ¿no? Que recuerda lo que nos indican los cronistas, ¿no? Gavilanes, etcétera, tenía forma de pez,
de un color azul intenso, con cabello ensortijado, una especie de víboras, ¿no? Y en forma de pez, ¿no? Serpentiforme. Por lo tanto, era objeto también de veneración y respeto por los antiquísimos en este periodo, y que los españoles, ¿no? Después de los concilios que tuvieron en Lima, limenses, etcétera, les dieron a extirpar con todas las idolatrías. Y esta deidad sagrada de forma de pez, mujer, ¿no? No, o sirena, en otras palabras, no fue echada al lago y construyeron el tema de la iglesia, el santuario de Copacabana, ¿no? Entonces, miren ustedes, y el tema del Cusco, no podemos dejar de, Cusco también, no ha sido un centro de peregrinación. Entonces, aquí es absolutamente importante ver estos centros de peregrinación, Ururu, Oruro, obviamente, Ururu, ¿no? Tiwanaku, Copacabana, Cusco. ¿Y por qué hablamos del tema de Ururu? ¿Qué significa Ururu? Ururu significa luz, luz, luz radiante. ¿Y por qué estamos hablando del tema eh, de, tema del nacimiento del sol? Para muchos, para los mitos andinos, o otros también de otros lugares, los chicos, los aztecas, etcétera, etcétera, permanentemente en sus mitos hablan de la erupción de cientos de volcanes, temblores, terremotos, etcétera, etcétera, que incendiaron el cielo y pusieron en una oscuridad total. Hablan de 60 días, hablan de muchos años, etcétera. Bueno, no hay una consonancia. Pero sin embargo, el tema de fondo es de que se oscureció la tierra. Y esperaban justamente que nuevamente pueda relucir el tema del sol. Y en ese carácter oscuro, etcétera, salían relucientes, brillando, etcétera, eran los urus, que siempre vivían en las lagunas o alrededor de las lagunas, los urus. De ahí viene el tema justamente de uru, luz, 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 uru, uru, se transformó luego posteriormente en oruro. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué significa el tema de la chacana dentro de la cultura andina, no? Y hay cuatro elementos fundamentales que son los grandes valores que la reciprocidad, la complementariedad, la solidaridad y la armonía, ¿no? Eso es lo que se busca fundamentalmente a través de la chacana, ese símbolo que nos está dando, ¿no? Fundamentalmente para los bolivianos. Y es necesario, ¿no? Que podamos conocer cuáles han sido los hechos paradigmáticos, ¿no? En esos periodos tan lejanos, ¿no? Pero la reciprocidad. Ahí, te doy, pero tú también me das, pero también te devuelvo. Y eso es una práctica normal hasta ahora. La complementariedad, los opuestos, ¿no? Los que están arriba, Hanan, los que están aquí abajo, Urin, se necesitan, ¿no? Por eso el intercambio mediante el trueque originalmente, ¿no es cierto? Esa parte altiplánica llevaban sal, fundamentalmente, carque, cuero, etcétera, ¿no? Hacia la parte de los valles y los llanos. Y intercambiaban con algodón, con frutas, con legumbres, etcétera, y llevaban a la parte alta, ¿no? Del altiplano, ¿no? Como le llama Mura, ¿no? El vertical andino, los usos ecológicos, etcétera, etcétera, se producía permanentemente. Ahí es el tema de la complementariedad y la solidaridad. Y finalmente el tema de la armonía después del tiempo. No buscaba la armonía. Bueno, luego vamos a seguir una concepción filosófica andina. A las Pachas hemos dicho, uno de arriba, el Pacha celeste, el Pacha o Acapacha, el mundo de aquí presente, nosotros la tierra, y el Ucupacha, el mundo de Huari, donde están los tíos, ¿no? El tío, aquí abajo. Entonces, Chachahuarmi, Chachahuarmi, no, o sea, hombre y mujer resultan ser dos fuerzas que dan energía. Ahí tenemos de manera gráfica, ¿no? Que es el Harit, Harit Ama, o Vilca, Sol, que es la parte positiva, y la mujer que es Tetawarmi, la luna, etcétera. Ambos hacen la energía. No pueden estar separados. Si no hay varón, mujer, mujer, mujer solamente no, o varón, 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 sino ambos hacen fuerza simbólica, tanto como electricidad. No puede haber electricidad si no se une la parte del polo negativo con el polo positivo. Ambos hacen energía. Lo mismo. ¿Qué pasa acá? Bueno, y luego vamos a ver posteriormente el tema de este calendario andino, ¿no? Y vamos a
terminar esta parte con el tema de la chacana en el espacio sideral. Es lo que se observa, ¿no? Del Guarañán o Japañán, el camino de los justos, ¿no? Cuando parten de este mundo. La chacana, dentro de la Vía Láctea, un gran reloj cósmico del universo y de la Tierra. Pero, ¿cuál es el tema fundamental? El hecho de que estas cuatro estrellas, que es la chacana, empiezan en enero, de manera un tanto, digamos, oblicua, y poco a poco, febrero, marzo, abril, mayo, y se pone una versión totalmente vertical con relación al eje de la Tierra, particularmente al Tiwanaku. O sea, se pone una de cara perpendicular directa hacia la Luna. Y pasan los meses igualmente, otra vez las estrellas se van agachando poco a poco o van haciendo de cara oblicuo hacia la mano derecha. Entonces, es un tema muy interesante que hay que observar. Nuestros antepasados más vivían mirando el cielo que mirando entre nosotros, ¿no? La gente más, en esa época, leían el simbolismo del mensaje que daban justamente en el cielo, ¿no? En el cosmos. Bien, este es el tema que he querido dar un poco de explicar en la parte, en la primera parte de la chacana, que está muy ligada con el tema de el Machajamar andino, ¿no? Vilcacuti. Bueno, ahora vamos a entrar, por favor, si es lugar, podemos poner las diapositivas hacia la segunda parte, ¿no? Que significa el tema de Querido Antonio, ya estamos en la segunda presentación. sí, en la segunda presentación, por favor, buscando, Ya estamos con mensaje y simbolismo del Ulicacuti. Ya ya, está en ah, sí, pantalla. ahí tenemos. Ahí tenemos con el tema del mensaje y simbolismo de Vilcacuti, los eternos del sol. Vilcacuti, Vilca, sol, Cuti, retorno, regreso. Entonces, estoy mostrando en la parte superior el tema del afiche de solsticio de invierno 2023. Y ahí vamos a ver que hay muchas actividades, cerca de 100 actividades, por Dios, ¿no? Dejar esculturas, charlas, el tema de exposición de pinturas, conciertos, presentación de libros, conversatorios, música aquí, música allá, etcétera, y rituales, en fin. Entonces, fuerte. Entonces, muy duro, muy fuerte en el tema de la Universidad Técnica de Oruro, porque es la que ha asumido. Obviamente cooperan las entidades locales, la alcaldía municipal, la gobernación, la policía, etcétera, muchos cooperan, ¿no? Están involucradas, ¿no? Y hace poco nomás, un poco también viendo el éxito de ustedes en La Paz, la noche de museos, aquí hemos hecho el día de museos, porque no alcanza, ¿no? El día de museos es realmente una gran sorpresa porque todos los estudiantes iban por aquí, venían por allá, las filas eran largas, largas, etcétera, para entrar a los diferentes museos. No son solamente los 8 o 10 museos que conocen oro, no, hay más de 20 museos, ¿no? Y han organizado justamente para ese día. De arte folclórico, de la Morena del Norte, de la Morena de Cocán, tenemos el Museo de la Policía, tenemos el Museo del Colegio Bolívar, o sea, fuerte. Este es el tema de la ficha, ¿no? En Vilcacuti. Ahí vamos a ver, Machacamara. El Machacamara o Intihuatana, ¿no? Es carácter cíclico, porque es un retorno de la rey cada 21 de julio. También Intihuatana es la madre del sol, ¿no? Un rito ancestral, ¿no? Andino que representa los simbiosis entre el hombre andino y el humano. Lo que hemos visto más antes, el tema de la chacana, ¿no es cierto? El cosmos. Tenemos ahí Tatavilca, Zelupi o también Sol, Mamapaxio, la luna, la maquilla que también hemos visto, la luna, y el Machajamara, a ver, regreso o retorno del sol. ¿Por qué es el retorno del sol?
Esos mitos, ¿no? Que existían, todavía subsisten en la mentalidad andina, de todo el cielo oscurece, ¿no es cierto? Están esperando de que, eso significa la muerte de todo, pero están esperando de que al día siguiente pueda recuperarse, ¿no? Pueda renacer. Y justamente en el momento, en este tema de la muerte del sol, hacen la quema, los tutorales, la paja brava, etcétera, todo aquello que produce el campo tiene que quemar. Y de eso se le fundió con el tema de San Juan, ¿no? Que lo trajeron los españoles. Bueno, tenemos ahí el tema, esta explicación es importante. El fasto, el calendario lunar en el mundo andino. Este fasto religioso del 21 de junio divide el calendario lunar, ¿no? Ese calendario lunar significa que tiene 28 días y con 13 meses, ¿no? Lunares. En sus 13 meses, sumados hacen un total de 364 días lunares. Y hay un día suelto, ¿no? El uno suelto, pues es 365, el uno, ese día es donde se tiene que despedir del año viejo para recibir el año nuevo. Es un amarre, es un enlace. Entonces, ahí pues tienen que amarrar. Intihuatana significa amarrarlo para que no suelte, ¿no? Entonces, ese día suelto es el 24 de junio, ¿cierto? El 24 de junio. Entonces, y como también se conoce como el Año Nuevo andino, Año Nuevo Aymara, ¿no? Que a partir del pensamiento aymara, andino, etcétera, amazónico, platense, no. El 21 de junio es el inicio del calendario aymara. No es el 1 de enero, desde el punto de vista occidental, sino es justamente el 21 de junio, perdón, el 21 de junio. ¿Cómo se hace el tema de el auto? Yo sacando acá un extracto escrita por la licenciada Maren Blanfleta, donde indica de que justamente la gestión del ingeniero Guillermo Rosso como rector de una universidad, 1974, va a dar todo, digamos, la fortaleza económica, el apoyo total hacia la extensión universitaria que manejaba en ese periodo don Mario Molina, ¿no? Y conjuntamente con don Mario Molina, ¿no? Hicieron pues todo tipo de actividades. Y es en la primera, no, ojo, en la primera, ¿no? Estuvieron, ¿no? Diplomáticos de las embajadas de Cuba, Alemania, Estados Unidos, Perú, Argentina, mandando películas, fotografías, etcétera, y los proyectos culturales que estuvieron acá en Oruro, en el primer solsticio de invierno, era en el 1984, durante la gestión del ingeniero Guillermo Rosso Mendieta. Ahora bien, ¿qué es lo que dice la resolución de manera que para que usted dice esta resolución 0019/84? Dice así: el ingeniero Rosso incentivó y aprobó que esta universitaria convoque a nivel nacional a concursos literarios de cuento, poesía, artes plásticas y ensayo, con el respaldo honorable Consejo Universitario a través de la resolución no 0019/84, que invito señala que habiéndose destituido el ejercicio de la autonomía universitaria, corresponde también poner nuevamente en ejecución aquellas actividades fruto del quehacer de la Universidad Autónoma, como son los concursos literarios de bellas artes y otros que tienen como fin elevar el nivel cultural. Este año ha sido muy significativo, el año 1974, porque este año no, también se han aprobado otras resoluciones, la creación de la carrera de antropología y la creación de la carrera de comunicación social. Pero no se crea de la nada, sino que va a haber seminarios, ¿no? Va a haber charlas informativas, etcétera, y un poco acondicionando ya la opinión pública de Oruro, ¿no? Y trayendo expertos de varios países, de México, del Perú, de la Argentina, etcétera, para explicar elementos culturales, etcétera, y también temas de comunicación. De México llegó, por ejemplo, el licenciado Calvimonte llegó ahora para comunicación social. Fue importante su presencia para el tema de la creación de la carrera de comunicación. John Paul Feldes, otro investigador, etcétera, que también estuvo en ese periodo. Y esto es importante. El equipo que conformó don Mario Molina como director de extensión universitaria, se llamaba antes universitaria, estuvo rodeado de grandes personalidades. ¿Cuáles son las grandes personalidades que estuvo
vinculada a don Mario Molina, don Alberto Guerra Gutiérrez, por ejemplo. Don Alberto Guerra Gutiérrez es un hombre precisamente enciclopédico, absolutamente estudioso, cultor de la cultura popular y tradicional de Oruro y de las culturas de nuestro país, ¿no? Con muchas publicaciones, varios libros. Es mi amigo Calvimonte Calvimontes, la señora Beatriz de Rosa, en fin, una constelación, ¿no? De personalidades, ¿no? Que vean lo que pasaba en el mundo andino. Que existía el Machajamara, existía, pero de manera semi-clandestina. Repito, existía, pero de manera semi-clandestina. ¿Por qué digo semi-clandestina? Porque solamente en las comunidades alejadas realizaba este tipo de ritualidades. Y en ninguna otra ciudad, de ninguna otra parte. Empezamos en las técnicas de Oruro, justamente, ¿no? Pero fue realmente muy fuerte el impacto. Los posteriores directores prosiguieron la misma línea, ¿no? Don Hugo Ayala, por ejemplo, que vino después de don Mario Molina, también hizo, y vinieron ballet, vinieron este tema, patinaje, ¿no? Hielo, en fin, muchas actividades, no muy por películas, ¿no? De alto vuelo, gran nivel. Entonces ahí empieza. Este es un resumen un extracto de la biografía del ingeniero Guillermo Rosso, escrita por la licenciada Marlene Durán Floreta. Y vamos a ver acá la presentación del invierno del año 2022. Nuestras autoridades siempre hacen una presentación. Vamos a ver los afiches, ¿no? Donde está el ingeniero, el licenciado Pablo Braudi, ¿no? Secretario general. Al lado está el arquitecto Maclovio Marconi. Muchos años ya llevan a cabo el tema del solsticio de invierno. Y también vamos a ver que está el director de vinculación universitaria, solamente, ¿no? Y el subsito. Entonces, los afiches respectivos, ¿no? Y de inauguración. La inauguración, el Parlamento Universitario, vamos a verlo ahí al licenciado Víctor Chambi, ¿no? Es un excelente cultor de la música, es director del coro polifónico universitario, y también tenemos a varias personalidades ahí, tenemos a Alfonso del Carpio, tenemos al señor Salas, con la armónica y la concertina. Y aquí están justamente este año, ¿no? Este año se ha llevado a cabo la primera feria de la producción intelectual, la semana anterior, ¿no? Y bueno, increíble. No, ahí están los textos, más de 100 textos, varios que están editados, pero en un 50%, 50% son inéditos, pero son trabajos realizados por los profesores en diversos niveles, ¿no? Estamos hablando de inicial, educación primaria, secundaria, educación alternativa, de educación alternativa de adultos, educación especial, etcétera, ¿no? Que tienen mucho material ya se ha trabajado. Realmente es algo espectacular, ¿no? Ahí vamos a ver, también tenemos la presencia del rector de la Escuela Normal Ángel Mendoza, la Normal Ángel Mendoza Justiniano, o Instituto Superior de Formación Docente, no se llama así. Bueno, también los artistas, etcétera. Y explicando a los visitantes, ¿no? Los libros, en la primera feria de producción intelectual. Los expositores explicaron, ¿no? El contenido de textos, etcétera, tienen alguna información. Y esto, hay un aporte muy importante, ¿no? Del tema de la producción intelectual. ¿Y qué es lo que viene por delante? Vamos a tener un recital del coro universitario, ¿no? Y así viene por detrás, la próxima semana. Luego también tenemos el 20 en la noche de Araúj. Eso es el tema que hay que explicar. Esta noche de Araúj se refiere al encuentro de poetas. Originalmente eran 15 poetas del país que se centraban justamente en la UTO, en la Casa de la Cultura, ¿no? Bajo la dirección del profesor Alberto Guerra, y empezaban a leer sus poesías, ¿no? Y venían, son 15 poetas, ¿no? Y esto se llamó La Noche de Araújo. Entonces, está esto que están situados frente al Museo Patiño. Hay un pequeño parque, ¿no?
Entonces ahí hacen, interpretan, ¿no? Sus poesías, ¿no? Cada uno de los presentes llegan de Sucre, de Tarija, de Cochabamba, etcétera, invitados especiales, ¿no? A eso se llaman el encuentro de poetas, el rincón de poetas, el 20, ¿no? de junio en la noche. Bueno, ¿y cómo fueron los años anteriores el tema de la espera al amanecer? La gente va hacia la zona de la víbora, la boca de la víbora, y ahí esperan el tema de la salida del rey, ¿no? El Tataín, el 21 de junio, ¿no? La víbora, la boca de la víbora. Ojo, que también se llama Asiruli. Asiru, terminantemente, Puquina, que significa víbora, ¿no? Asiruli, la artesanía de Asiruli. Ahí es donde se espera, especialmente la boca de la víbora, es un pequeño mirador, ahí están las personas, ¿no? Aquí tenemos otra toma, ¿no? A la espera de salir de la Soleil, el sol. Y ahí tenemos el tema de la mesa, ¿no? O mesa blanca. No se puede colocar mamá mesa, o sea, a colores, no. Tiene que ser blanco, 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 blanco. Son los misterios y la quema correspondiente, ¿no es cierto?, en las brasas que están ya encendidas para que se puedan entregar los resultados tutelares y especialmente en el tema de la salida de la Soleil, el sol, pidiendo energía, protección, salud, en este periodo fundamentalmente salud frente a la pandemia. Entonces, ahí están preparando. Luego va a haber un conversatorio también sobre el tema de Vilcacuti, ¿no? Y en estos días, justamente el miércoles pasado, empezó, ¿no? La exposición de nuestro famoso Mamani Mamani. Todos los cuadros que están en este momento se siguen exhibiendo, ¿no? En la Casa de la Cultura del Museo Simón y Cruz de Patiño, donde están los cuadros, ¿no? De Mamani, un día no tratado. Todos los días la gente quiere ver qué son las pinturas de Mamani, Roberto Mamani y Mamani. Entonces, realmente espectacular, espectacular, ¿no? Bueno, y nuevamente aquí tenemos el catálogo, el afiche, ¿no? De El solsticio de invierno, que está sentado justamente acá, ¿no? Y tenemos el tema de la imagen del diablo. ¿Por qué del diablo? Porque tenemos que recuperar esta imagen, no, no, que es totalmente nuestra. Si hablo de recuperar, ustedes se dan cuenta de qué y por qué, ¿no? El tema del fenómeno diablo diablada es 100% orureño. Y por eso no puede faltar el tema del diablo diablada. Este símbolo no es símbolo trabajado por Alain de Pantoja, el gran muralista, ¿no es cierto? Alain de Pantoja. De ahí se trajo este tema para hacer los catálogos y los afiches correspondientes. Bueno, hasta acá mi participación con el tema de lo que es el solsticio de invierno 2023. Adelante. Muchísimas gracias al doctor Antonio Rebollo. Realmente por varios momentos nos ha hecho imaginar, nos ha hecho soñar con varios aspectos que hacen a la cultura, a la cosmovisión andina y todas sus características que ha señalado. Una vez más, muchas gracias por tan brillante presentación. Ya tuvimos otra oportunidad la pasada gestión, pues ahora volvemos a vivir también un poco de esas emociones. Bueno, antes de dar paso a los participantes que se encuentran con nosotros acompañando este evento, este ciclo de seminarios, voy a hacer algunas puntualizaciones muy, muy, muy concretas. Me agradó mucho escuchar hablar esta comparación que hacía con la chacana, el tema de las 4 personas gramaticales de la Aymara, el hecho del Naya, Juma, Jupa, Jiwasa, etcétera, etcétera, que parece una interesante forma de pensar. Ahí estamos viendo un poco también la perspectiva tetraléctica y también esta cita a la cosmovisión, a las características particulares propias del pueblo aymara, pueblo andino, pueblos quechuas, entre otros, como hace la reciprocidad, la solidaridad, la complementariedad y la armonía. Al respecto por supuesto que hay diferentes investigaciones también, pero es lo que acaba de mencionar en este momento nuestro expositor, del doctor Antonio. Al mismo tiempo también importante aquello que ha señalado a propósito del chachahuarmi, como diríamos en el Aymara, este hecho de que la energía
solamente puede darse desde esto que ha mencionado él, que la energía solamente puede darse desde la unión del hombre y la mujer, ¿no? Qué importante. Y aquello también que decía, que los pueblos andinos, entre otros, por supuesto, miraban la chacana, miraban el cosmos como un gran reloj cósmico, ¿no? Y algo que me arrancó un poco de gracia es esto que decía que ellos vivían viendo el mundo, viendo el cielo, las constelaciones, antes que mirándose entre ellos, más o menos, ¿no? A este carácter contemplativo que tienen nuestros pueblos indígenas. Por supuesto que se aprende mucho del contexto, del ambiente y desde luego. Y bueno, y llama muchísimo la atención el accionar desde el año 84 de la Universidad Técnica de Oruro, que prácticamente ha hecho que se visibilice estas actividades del Marataja anteriormente, ahora Wilcacuti y ahora como solsticio de invierno, que se lo traiga desde las áreas rurales y se lo ponga también en los espacios urbanos, vale decir, ¿no? Y creo que al año 84 todavía Bolivia estaba en un estado republicano en el que todavía prevalecía un solo idioma, inclusive una sola religión, un país en el que desde su constitución solamente se reconocía incluso una sola forma de educación hasta el año 94, que es en el que recién se incorporan el tema del carácter pluriétnico, multicultural, plurilingüe, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ese es una llamada de atención, diríamos, y muy interesante porque al año 2023, ahora que tenemos más leyes, una nueva constitución, etcétera, etcétera, pues hay muchas universidades que todavía no están viendo bien su desarrollo, su desenvolvimiento en el marco de sus actividades, pero dentro de la sociedad en su conjunto, tanto urbana como rural, porque hay más condiciones, podríamos decir, ¿no? Entonces, interesante lo que nos acaba de mencionar el doctor Cebollo con respecto a lo que está haciendo la Universidad Pública de Oruro. Y bueno, pues que llama la atención, incluso saber que Mamani Mamani está luciéndose con sus exposiciones por allá y la gente con tanta atención siguiendo estos espacios, creo que es digno de imitar. Entonces, con esos apuntes quisiera dar paso a las participaciones. Desde luego, Luz, tienes la oportunidad, la palabra para escucharte también, a ver tus reacciones al respecto de la presentación que ha tenido nuestro doctor Antonio Rebollo. Adelante, Luz, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches, querido Antonio, muchas felicidades. Me queda una pequeña duda, ¿no? Eh, este evento del solsticio de invierno fue el 84, ¿no? Y con eso también se crearon las carreras de antropología y comunicación. Tú mencionabas que antes de este evento, eh, seguramente durante también, algunas comunidades hacían alguna ritualidad, hacían algunas prácticas de ofrenda, no sé si de mesas blancas también. No sé si hay algún dato, alguna información de eso, o tal vez solo es una inferencia, ¿no? O algún dato, no sé si tienes, Antonio, que podamos compartir sobre esta ritualidad antes o durante el año de 1984, ¿no? Porque, bueno, en La Paz, este proceso del año nuevo andino tiene un origen en la década de los 70, ¿no? Pero se va fortaleciendo y, bueno, se van recuperando las prácticas hasta que en la década de los 90 recién como que se empieza a tomar la forma que hoy tiene, ¿no? Entonces, llama la atención este año, ¿no? Que es bastante anterior de 1984. Antonio, si tuvieras algún dato respecto a la ritualidad, ofrendas, quizás otra ritualidad en las comunidades de Oruro, porque imagino que no es esto en la ciudad, ¿no? Por lo que te he entendido, sino más bien en otros municipios, en otras comunidades donde están bastantes grupos indígenas hasta el día de hoy, ¿no? Los carangas, asanaques, soras. Entonces, ese dato tal vez, Antonio, si lo tuvieras. Muchas gracias. Sí, yo creo que lo primero fue el tema de la paz, ¿no? Tiwanaku. Tiwanaku fue un tema absolutamente importante para mucha gente, ¿no? Tiwanaku. Después, en algunos lugares, ¿no? Como Salinas, tenemos algunos lugares algunas provincias que tiene Oruro, ¿no? Que, repito, el caso, por ejemplo, de Curahuara de Carangas,
¿no? Bueno, y eso, pero, repito, no fue visible, o sea, no fue un tema, ¿cómo decir?, abierto, consolidado, no, no, repito, hacían de manera, no, semi-clandestina, es decir, hacían, pero de ocultas, quiero decir, ¿no? No lo hacían muy públicamente. Y estos antropólogos que llegaron a Euro, ¿no? Estudiosos de la antropología, estudiosos licenciados en varias ramas, etcétera, en ciencias sociales, ¿no? Son los que eh, trajeron esa concepción de poder realizar, ¿no? Jornadas culturales de invierno o solsticio de invierno. Entonces, sí, a partir de ahí es donde empieza a crecer, ¿no? Y los lugares también van cambiando. ¿No? En el faro de Conchupata, ¿no? De principio, faro de Conchupata. Luego en el pie de gallo. Ahora, actualmente en el tema de eh, también tenemos Inca Cancha, que está en el Cerro San Felipe, o sea, donde las antenas, o el Tatajollo, ¿no? Ahí en las faldas, en Tatajollo, Cerro San Felipe. Y hoy por hoy en el tema de la boca de la víbora, porque es un centro donde cada primer viernes de cada mes, ¿no? No, las personas van a hacer sus entregas de sus misterios, no hacen sus ritos, ritualidad, etcétera, todos los primeros viernes de cada mes, ¿no? En la boca de la víbora. Y es un lugar energético por excelencia, y donde justamente el 21 a la madrugada ya la gente va a ir y va a recibir los primeros rayos solares. Entonces, ese fue el tema del antecedente, ¿no? El tema de Machacmara o el Michicuti o el retorno del sol. Y eso es así, una pequeña lejos del tema de la energía. Justamente hace unos 12 años, aproximadamente, como docente, la carrera de comunicación, viajamos a Tiwanaku. Resulta de que estuvimos en Tiwanaku y se escuchaba el llanto del bebé. Y el bebé lloraba, 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 y no sé qué pasa con su mamá, una alumna, ¿no? Una universitaria. Y vemos de que justamente la señora no fue abrigada y estaba prácticamente subsumida por el tema del frío, ¿no? El frío, el bebé, con se llama, sus llantos, etcétera, etcétera. Tuvieron que moverse a sus compañeros, darles caliente, ¿no? Y hacerlos recuperar, etcétera. Pero donde se compuso totalmente fue con el sol. No los colocaron ahí en la vivienda, etcétera, que tenía un pequeño patio, y ahí donde fue recuperando, recuperando, hasta que finalmente dijimos, esa es la energía del sol. No, no, no fue ningún médico, nada, sino el sol le revitalizó nuevamente, no, eh, a la normalidad. Entonces, ese es un tema que siempre queda a mí grabado cuando viajamos a Tijuana, hace años atrás, ¿no? Entonces, bueno, es ahí el tema de la energía. Cada persona es la energía. Necesitamos energía, mucha energía, si queremos seguir viviendo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema del mensaje que nos da como Milka Kuti cuando retorna el sol. En resumen, es muerte hasta el 20, y resurrección que vive, etcétera, el 21, ¿no es cierto? Por este tema del Año Nuevo, Aymara. Entonces, ese es el resumen en el tema del Milka Kuti, el retorno del sol, o Intihuatana, cuando se amara al sol, para que no se vaya más, se quede aquí. Entonces, eh, es un hecho cultural, sociocultural antiquísimo, que subsiste todavía en la memoria colectiva de nuestros abuelos, ¿no? Y eso ha seguido manteniendo, se ha ido transmitiendo, ¿no? De manera expresiva. Y hoy es un tema ya común. Vamos a ver diferentes comunidades, pueblos, etcétera, en las alturas, ¿no? En las cumbres, ¿no? Ya se ha generalizado, ¿no? El tema del Vilcapur. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, muchísimas gracias, ¿no? Y también decir que a propósito de Wilcacuti también el inicio de un nuevo ciclo agrícola, ¿no? Desde la perspectiva aymara, que es así más o menos como lo ha manifestado también nuestro invitado, nuestro expositor. Una vez más abrimos a las opiniones, a los comentarios, por ahí a las preguntas también, algo que deseen que se vaya aclarando también en nuestro evento, ¿no? Y me llama muchísimo la atención el hecho de que se hayan por lo menos movilizado, organizado alrededor de 100 actividades en Oruro en torno al Wilcacuti.
Podríamos hacer una mirada rápida en este momento histórico a lo que se está haciendo en el departamento de La Paz y capaz en otros departamentos, Cochabamba, Oruro, perdón, Santa Cruz y el resto del país. Sería interesante tener una estadística, qué es lo que se mueve en estas épocas, qué instituciones también promueven, recuperan, rescatan nuestras usos y costumbres, saberes y conocimientos, ciencia y tecnología de nuestros pueblos ancestrales que están haciendo actividades para, bueno, visibilizarlas, ¿no? Pero a ver, ¿qué instituciones las visibilizan? Ahí sería la pregunta, ¿no? ¿Alguien más tal vez desea hacer alguna consulta? Tenemos diferentes participantes de diferentes lugares, por supuesto, también, por ahí para que nos comenten qué es lo que están haciendo, ¿no? Mientras alguien se anima, puede levantar la manito, decirles que en el caso del Departamento de La Paz, concretamente las dos ciudades más importantes de esta parte, en la normal de la Ciudad del Alto, de normal de profesores, van a hacer una entrada autóctona en torno al Wilcacuti el día 21 justamente. Y si no me equivoco, la otra normal también, Santiago de Guata, que está a orillas del lago, también va a ser otra actividad parecida. Pero sería interesante escuchar o también saber si hay otras universidades públicas o privadas que están haciendo algo parecido, si es que alguien puede comentarnos desde los lugares que se encuentra cada uno de los integrantes en este evento. Al mismo tiempo, también decirle al doctor Antonio Rebollo, ¿usted dónde va a recibir el Wilcacuti, estimado doctor Antonio? Bueno, indicarle de que por temas de salud no he de poder asistir primera vez en la vida, en mi vida, no a este acto ritual trascendental, no, porque siempre he estado cada año, ¿no? Eh, pero hoy estoy un poco impedido y hay que cuidarse, ¿no? Porque el frío está terrible, fuerte en Oruro, 10 grados bajo cero, imagínense ustedes, ¿no? Entonces ya no hay esa fuerza, ¿no? De antes. Y además el tema de las rodillas, que es lo que me está molestando. Y obviamente tengo que guardar reposo, es de acuerdo al tema de los médicos, ¿no? Pero en todo caso, el foto, ¿no? Justamente mi oficina, que es la Casa de la Cultura, la vinculación universitaria, o también llamada antiguamente extensión universitaria, yo he sido director de, esa, de, esa, de ese departamento, ¿no? Y cuando estaba paralizado, retomamos con nombre de Jornadas Culturales de Invierno. Bueno, entonces siempre he estado cada año. Y es un mes, pero lleno de actividades. De pintura, literatura, música, recitales, y todos los famosos han estado. Calamarca, Grupo Andino, Yuri Ortuño, etcétera, que conjuntos los más famosos que ha tenido Bolivia han estado en festivales en solsticio de invierno. Larguísimo hablar, ¿no? ¿No? Entonces, cito a todos. Surmayugar, en fin. Últimamente hemos tenido el concepto de la mucho en el Charango, ¿no? Tania Peredo, por ejemplo. En fin, Kenisa también, su hermana. Entonces, la mamá, Magne, por ejemplo, Selú, muy famoso. Entonces, todos los grandes artistas del país en su momento han estado en Oruro. Han estado en Oruro. Ahora, por ejemplo, vamos a tener la siguiente semana el tema de humor, el pezón, ¿no? El pezón, va a estar el pezón aquí, ¿no? Y también, ojalá esté con todo su equipo, pero realmente también la parte cómica, ¿no? Están en el Paraninfo Universitario, es largo. Podría ver, les he enviado unos fiches, ¿no? Por ejemplo, una conferencia, aquí fue Mariano Melgarejo, una conferencia. El recital de gala de Silina, el recital de la compositora Rosario Peredo, el recital del grupo musical Doble Vía, Rock, ¿no? Festival Nacional de Danzas de la India, ¿no? Indie Lab 2023, el concierto del invierno de la Escuela Boliviana Intercultural de Música, ¿no? EBIM, el recital de orquesta de la Cámara
y guitarra de la Escuela de Música María Luisa Lucio. Fin. Después Festival de Mariachis, ojo, mariachis, en el Paraninfo Universitario. Luego también vamos a tener el recital del Club del Charango, compañero, de nivel nacional. Después un conversatorio sobre las dietas de Bolivia. Después la presentación de Seca Teatro, La Paz. El Comicidio de la Risa, de Raúl Mamani y el Pezón. También vamos a tener un conversatorio sobre la masacre de San Juan, el 23 de junio. ¿Qué pasó en un día? Siglo XX. ¿Qué pasó con el tema de San Juan? ¿No? Una madrugada. Nos están viendo personas que han estado comprometidas con el sindicalismo, con la radio, etc. También exposición de arte plástico, el Cerco. El recital del grupo femenino Hatun Guaritas. Luego tenemos un círculo cultural de integración de arte plástico, música y poesía entre Perú y Bolivia. Tenemos también un arte mural. Participan la BAF de Oruro, Bolivianas Artistas Plásticas, y también va a haber un recital de azul pesado, rock blue, ¿no? Y participación de clase rock. Pero hemos tenido participación la semana anterior de Aguara. Realmente Guara ha dejado pues huellas terribles, especialmente en mi generación, ¿no? El grupo Guara. Después va a haber sesión del arte campestre. Y luego el elenco teatral Squack, La tumba de mi padre. Y el taller de creación poética, dirigida por poetas peruanos, van a venir del Perú. El conversatorio del Comité de Etnografía y Folclore, sensibilización de la opinión pública en relación al tema del carnaval. Y después, exposición de arte artista de Tacna, Perú, Arte sin Fronteras. Versión de la película Argentina, 1985. Después, el estado de la estudiantina del Colegio Nacional Juan Misael Saracho, voces y acordes de rojo y negro. Presentación del libro Añejerías Pandinas, ¿no? Concierto de Felicidades. guitarra. Hay muchas que, como decía, Nos alegra es fuerte, es muchísimo, fuerte. doctor. Nos alegra muchísimo escuchar toda esa lista. Seguro que nos pasaríamos más tiempo y al mismo tiempo, bueno, a la vez, reitero, es un gran momento lo que estamos viviendo en nuestro país. Ojalá algunos departamentos están liderando, como el caso de Oruro, con tantas actividades en torno al Wilcacuti o al Machacmara o el solsticio de invierno, ¿no? Al mismo tiempo también nos están señalando algunas actividades en otras partes que se van a realizar. Por ejemplo, acá nos comparten lo que se va a hacer en Tarata, Cochabamba también, otro evento, un programa igual desarrollado con actividades una noche antes, es decir, que van a empezar el 20 de junio, según lo que nos dicen, ¿no? Al mismo tiempo también, por supuesto, hay otra actividad que nos están señalando ahora, lo que se va a hacer en Conco, Huancané, allá por el municipio de Jesús de Machaca, donde también van a hacer igual, esta es una actividad promovida por su municipio, igual una recepción del Wilcacuti, pero desde el mismo día, desde las 3, 4 de la mañana, indican ellos que van a estar concentrándose en la serranía alta del altiplano sur, precisamente en un sector llamado Cruz Apacheta, para luego descender al centro arqueológico, incluso Pretihuanacota, como señalan ellos, de Huancané. Entonces, creo que son eventos como estos los que igual van a seguir contribuyendo a recuperar toda la memoria histórica de nuestros pueblos indígenas originarios. Agradecemos muchísimo al doctor Antonio Rebollo y el conocimiento que tiene y todo lo que nos está compartiendo. Al mismo tiempo, leemos acá una inquietud de parte de una de nuestras participantes, Graci, indica debe ser Graciela. Ella dice lo siguiente, estimado doctor, escuche por favor, dice, para quienes nos aproximamos a la mirada de las tradiciones y no podremos trasladarnos a los lugares ceremoniales, ¿qué nos aconseja realizar para despedir el sol el 20 de junio y qué realizar para recibir el sol, el nuevo del día 21 de junio? Dice la pregunta, estimado doctor. Ahora, claro, preparado, pero en la casa, ¿no? En la casa vivimos en la parte alta, ¿no? Se llama zona de la Chetilla. Ahí vamos a recibir en familia, ¿no? La salida de las 3. Para terminar, yo quiero agradecer, por favor, me permitan
Agradecer al señor rector actual, el ingeniero Augusto Medina Celi, al doctor Edgar Chiri Andrade, vicerrector, al licenciado Sebastián Edgar Contomis, que es el actual director de vinculación universitaria. Y en el equipo también que está trabajando intensamente el arquitecto Maclovio Marconi, que es el jefe de extensión cultural, al licenciado Ronald Funes, encargado de extensión cultural, al abogado Omar Barro Velázquez, también promotor cultural, y la señora Julia Arroyo Gutiérrez, que es la conserje, juntamente con los de técnico de museo, ¿no? Técnico Ángel Arancibia, ¿no? Guía Museo Patiño y el arquitecto Ariel Moya Bedoya. Bueno, esas personas que están trabajando ahora de manera fuerte, a veces no tienen tiempo, y bueno, pero sin embargo, hasta el momento ha sido un total éxito las actividades que se han desarrollado en la Universidad Técnica de Oruro. Gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Antonio Rebollo, entonces, por su presentación. Parece que todavía no hemos dicho algunas recomendaciones. Estimado doctor, voy a insistir. ¿Qué le recomendaríamos, aparte de recibir con mucho beneplácito estas palabras de agradecimiento a las personas que indicó, pero también qué les recomendamos en todo caso a partir de esta inquietud de Graciela? ¿Cómo deberían esperar recibir el día 21 de junio? ¿Cómo están haciendo en Oruro? Aquí en La Paz, por ejemplo, se está acostumbrando que si no van a los centros ceremoniales anotados que usted ha mencionado, por ejemplo, pues la gente también suele recibir en sus diferentes, digamos, lugares huacas que se encuentran en las cercanías de sus zonas, ¿no? En la ciudad del Alto, por ejemplo, se suele hacer en el corazón de Jesús. Algunos también he visto que reciben en Quiliquili, allá por un mirador. Acá en la ciudad de La Paz, en Chasquipampa, en las alturas, en la serranía alta que está por la zona de Uni, por ejemplo, con vista al Illimani, también suelen recibir. O sea, suelen haber ese tipo de concentraciones. ¿Suelen también acontecer estas cosas allá, estimado doctor Antonio? Sí, en el orden personal de carácter familiar, no sé, en este caso, vamos a hacer una mesa blanca, ¿no? Y obviamente con toda fe, ¿no? Con toda la idea, vamos a hacer una pequeña fogata, pues es que hay una prohibición, ¿no? Que está matando justamente esta tradición, pero nosotros vamos a hacer una pequeña quema, vamos a hacer una quema de un misterio, ¿no? Vamos a hacer una ofrenda, ¿no? En Barcero, vamos a colocar los misterios, etcétera, y fundamentalmente pidiendo una cosa, salud, salud, para toda la familia. No, el que no es el tema de dinero, fortuna, no, no. El tema es salud, ¿no? Para toda la familia, cada uno de nosotros, ¿no? Hijos, nietos, nietas, etc. No, y ese va a ser el tema principal para que podamos estar juntos, la familia. Por lo menos el tema del amanecer del 21 de junio. Ese es el tema personal, Muy familiar, bien, que pienso excelente. realizar. Muchísimas gracias. Esperamos haber respondido a la inquietud de Graciela y su consulta. Entonces, son las 10 de la noche exactamente y agradecemos mucho, mucho la persistencia de las 12 personas que se han mantenido firmes hasta el momento. Es 18 de junio, estamos finalizando el segundo día de evento. Mañana tenemos otro día también parecido, 19 de junio tendremos la presentación del Inti Raymi, ¿no? Y el Sol como deidad en los Andes a cargo de Marco Antonio Flores. También vamos a tener la otra presentación que está referida a la ceremonia del Año Nuevo Andino, a cargo de Juan Carlos Bayón Rojas, ¿no? Entonces, creo que mañana también vamos a tener más elementos, estimada Graciela, así es que hoy, a propósito de las recomendaciones que hizo el doctor, no son suficientes, vamos a tener mañana otros elementos más, porque esto es lo que indica el doctor que se hace en Oruro. Es posible que nuestros siguientes panelistas también nos den más elementos. Entonces, esto en la idea de seguir construyendo esta perspectiva de un país multicultural. Muchísimas gracias. Esto fue todo por el día de hoy. Harul Kama. Hasta el día de mañana. Para mañana, buenas noches. Hasta Buenas mañana, Hasta noches. gracias por mañana, todo. muchas gracias. Doña Luz, gracias por la invitación. Gracias. Mil gracias. Gracias a ti, querido Antonio. Muchas Cama. gracias. Cama. Hasta Hasta mañana. mañana. Que Buenas noches. descansen. Muchísimas gracias a todos.